Saludos, saludos nuevamente, estimados amigos digitales. Se nos cayó la señal, o mejor dicho, tengo que decirles que Instagram me cortó la transmisión porque está considerando que estoy incurriendo en profanación al derecho de autor. Ah, Cuando coloqué este tema al inicio por una cabeza de Carlos Gardel. Entonces, bueno, de inmediato me cortaron la transmisión. Así que estoy retomando entonces la transmisión para indicarles que esta noche voy a estar conversando con el abogado, politólogo y dirigente político Reinaldo Sifontes, que ya está por allí Reinaldo, y ya vamos a iniciar nuestra conversación con él el día de hoy. La noticia del momento es que ya el CNE el día de hoy fijó la nueva fecha o la fecha determinada para el proceso electoral de este año llamado mega elecciones, donde convergen cuatro elecciones: la de gobernadores, alcaldes, la de consejos municipales y consejos legislativos. Eso va a ser el 21 de noviembre, ya ha sido fijado entonces desde el día de hoy por el nuevo Consejo Nacional Electoral. Vamos entonces a establecer contacto ya con esta noche, que es el politólogo, dirigente político del Partido Avanzada Progresista, el señor Reinaldo Sifontes. Ya está por allí, estamos tratando de darle acceso y efectivamente ya está por ahí Reinaldo. Buenas noches, Reinaldo. ¿Cómo estás, José? Placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas? Sí, perfectamente, gracias a Dios. Bueno, roguemos Ok, que no se nos vaya a caer la señal ni así nada es, por el estilo. así Pedirle es. a Dios eso. ¿Cómo están las cosas, Reinaldo? ¿Cómo ves el país en este momento? Vamos a comenzar por allí. ¿Cómo ves Bueno, al un país panorama ahorita? Exacto. ¿Te parece que es así? un panorama bastante movido, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí te estoy escuchando. Por el momento se fue la señal, Ya déjame pero ahora moverme sí de te estoy sitio escuchando. porque creo que la conexión. Ajá. Porque se pega el video, a veces se queda pegado ahí el video. Ok, ¿me escuchas? Ahí te estoy escuchando, ahí te escucho bien. Ujú. Sí, se Te escucha decía bastante. entonces, o te preguntaba que Ok, cómo ok. observas al día de hoy cómo observas al día de hoy el panorama del país, Reinaldo. ¿Me Bueno, escuchas? yo creo que sí, yo te escucho. Yo creo que de alguna forma se está destrancando el juego, ¿no? El juego de la política. Creo que se está abandonando poco a poco esa ruta fantasiosa bueno, que aquel mantra del cese de la usurpación y un supuesto gobierno de transición que iba a derivar en unas elecciones y aquello de las opciones sobre la mesa y debajo de la mesa y el TIAR y aquel montón de cosas, que si la responsabilidad de proteger, y entonces aquella expectativa que se armó y engañando a la gente, diciéndole que bueno, que acá iban a venir unos señores, unos marines, y entonces que una coalición de países nos iba a invadir y iban a sacar a la dictadura oprobiosa, entonces, todo eso resultó ser una gran mentira como nosotros lo advertimos desde el primer día, como nosotros lo advertimos, bueno, no desde el primer día, porque hay que decir la verdad, cuando Juan Guaidó se juramentó, bueno, generó una gran expectativa y incluso yo tuve la oportunidad de hablar varias veces con él, pero creo que en ese proceso, creo que Guaidó se dejó secuestrar por un grupito este, que
bueno, que creyó que de alguna manera que el mandado estaba hecho. Bueno, sin olvidar también que existen otros intereses en ese grupito, porque no hay que dejar de recordar que ellos le montaron la mano a empresas que son de todos los venezolanos en el exterior y también a capitales de la República en el exterior. Entonces, bueno, nosotros lo denunciamos desde el primer día y desde el primer día también sostuvimos que la ruta era pacífica, constitucional y electoral. Ojo, que ha sido la única ruta donde la oposición ha obtenido victorias durante todo, digamos, el periodo del chavismo y del madurismo. Cuando nos hemos apartado de la ruta electoral, bueno, hemos retrocedido y eso lo ha comprobado la historia. Nosotros nos mantuvimos siempre en la ruta cívica, pacífica, democrática y electoral, como lo establece la Constitución, y ojo, que no fuimos nosotros los que nos apartamos o sea, eso eran los principios que movían a la mesa de la unidad democrática, el único experimento exitoso de coalición en estos años. Entonces, no fuimos nosotros los que abandonamos los principios de la MUD que nos habían dado réditos políticos. Fueron otros los que decidieron abandonar la ruta pacífica, abandonar la ruta electoral y bueno, ponerse a inventar atajos, invasiones con peñeros y golpes de Estado con unos cambures ahí en la autopista. Entonces, digamos que eso lo que hizo fue eh, hacernos retroceder como oposición, desarticular el tejido social de la oposición, desarticular la organización opositora y llevarla a una especie de estancamiento, pues. Entonces, bueno, nosotros, y hay que decirlo, sin falsas modestas, valientemente desde el 2018 asumimos la candidatura a Henry Falcón y la llevamos adelante. Igual el pastor Bertucci también lanzó su candidatura. Bueno, Bertucci sacó 1 millón de votos, nosotros sacamos 2 millones de votos. Luego, bueno, vinieron las elecciones de concejales, también asistimos al proceso de elecciones de concejales. Luego vinieron antes habían pasado las elecciones de alcalde, concurrimos a las elecciones de alcalde. Con la tarjeta avanzada progresista, fueron electos alcaldes que no son de avanzada progresista. O sea, los pocos municipios que nosotros pudimos salvar para la democracia, para las fuerzas democráticas, ningún alcalde hoy en día es de avanzada progresista, pero nosotros pusimos nuestra tarjeta al servicio, bueno, de quien es hoy el alcalde de Chacao, de quien es hoy el alcalde de Latillo, de quien es hoy, bueno, de muchos alcaldes en el estado de Anzoátegui, en las pocas alcaldías que se pudieron salvar, pues. O sea, de manera que no era el egoísmo partidista lo que nos movía a nosotros, sino el compromiso con rescatar para los factores democráticos espacios de lucha, espacios desde trincheras para seguir luchando y manteniendo los espacios de poder. Bueno, unos señores decidieron regalar los espacios de poder, nosotros hicimos todo para mantenerlos y nuestra conciencia no pesa. Eh, en las elecciones del 6 de diciembre del 2020 también dimos la pelea, dimos la batalla y bueno, ahí tenemos una fracción parlamentaria bastante reducida en número de diputados, pero bastante calificada, ¿no? Diputados de primera línea, lo que tenemos ahí, y hombres comprometidos con la fuerza democrática. Gracias a esos diputados que tenemos ahí, bueno, se nombró y se pudo acordar un nuevo Consejo Nacional Electoral que de alguna manera brinda mayor confianza al pueblo de Venezuela. También, y esto hay que decirlo, a la mesa de diálogo nacional, también hay que hacerle un reconocimiento, la que muchos para desprestigiar llamaron la mesita. Bueno, yo creo que con la entrada en escena de la mesita comenzó a destrancarse el juego político. Bueno, allá, bueno, muchos la denigraron, la minimizaron, pero bueno, hoy se están viendo los resultados y la historia tendrá que reivindicarla tarde o temprano. Ahora, eh, hay un hecho importante que es el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral y que los muchos actores políticos se están dando cuenta que la otra ruta, la ruta del estancamiento, la ruta de la fantasía, no lleva absolutamente a nada.
y que bueno, la gente sabe sacar cuentas, ¿no? Si Mm. esos actores políticos dicen, bueno, si nosotros nos quedamos aquí en la nada, en eso vamos a terminar, en la nada, ¿no? Entonces, evidentemente, en política los espacios que se dejan vacíos, otros los llenan, a tarde o temprano. O sea, van a ser desplazados. Ellos se dieron cuenta, muchos se han dado cuenta de eso y están buscando el retorno a la vida electoral, cosa que nosotros aplaudimos, cosa que nosotros felicitamos y nos llena de agrado que hayan rectificado y y se estén sumando a la ruta electoral. Creo que estamos en el momento de ponernos de acuerdo y de lograr una alianza, bueno, que sea capaz de derrotar a Maduro. Eso es lo que nos mueve a todos. Todos queremos salir de Maduro. Todos queremos salir de este que es el peor gobierno de la historia venezolana. Pero bueno, Una pregunta o una interrogante, algo que me, o sea, que me da vueltas en la cabeza. Ahora, entonces, el diálogo se va a hacer con el factor que lidera el señor Guaidó. ¿Y qué va a pasar entonces con los partidos que conformaron la mesa de diálogo nacional? ¿Van a quedar apartados y ahora se va a entender gobierno con el extremismo opositor? ¿Cómo va a quedar eso bueno, ahí? bueno, fíjate, nosotros en principio vemos con buenos ojos que el gobierno y que el señor Guaidó, bueno, primero haya decidido reunirse con el gobierno nacional. Entonces, y de alguna forma, con eso reconoce que el gobierno es el del señor Maduro, ¿no? O sea, bueno, si yo me estoy reuniendo con el gobierno, bueno, entonces, ¿quién es el gobierno? ¿Soy yo o son ellos? Bueno, son ellos. Entonces, lo primero es que él está reconociendo que es eso que él ha dicho durante 2 años y pico, que él es el presidente. Mentira, ¿no? Eso, bueno, eso yo creo que queda claro, ¿no? Ahora, bueno, incluso salió unas declaraciones diciendo que él estaría dispuesto a renunciar, ¿no? A renunciar, bueno, no se sabe bien a qué, pero yo le diría que el asunto no está en renunciar a un cargo de fantasía. El asunto está en renunciar a las fantasías y aterrizar en la realidad. Ese es el asunto. Ahora, bien bueno que Guaidó dialogue con el gobierno y que se siente una mesa. Ahora, lo malo es que cada factor de la oposición dialogue con el gobierno al de tal, por descontado ahí. Bueno, pues esta fraccioncita de la oposición va a dialogar con el gobierno, esta otra y esta otra también. Entonces, cada fraccioncita, bueno, dialogando por su lado y el gobierno gozando un pullero. Todos sabemos que el gobierno en Venezuela es minoría. La mayoría somos quienes nos oponemos al gobierno. Ahora, pero si tú a esa mayoría opositora la picas en pedacitos, entonces la primera minoría sigue siendo el gobierno. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Eh? Lo De sensato, hecho, lo, de hecho es lo que ha hecho el gobierno hasta ahora. Por eso es claro, que divide y ha logrado, vencerá. porque ha picado la oposición en varios pedacitos y entonces él, entre todas las minorías, la minoría del gobierno es la mayor minoría. ¿Eh? Exactamente. El gobierno. Ahora, dejamos a un lado, bueno, José, la política es un oficio humano y como oficio humano y entran los egos, los orgullos, bueno, cosa que los políticos tenemos que tener la suficiente grandeza y la suficiente responsabilidad y madurez para, bueno, dominar esos egos y dominar esos orgullos y esos, digamos, eh, choques Oh, entre dirigentes políticos y poner por encima, por el amor de Dios, a los intereses de la República y los intereses del pueblo venezolano. Nosotros estamos llamados como dirigentes políticos a buscar un encuentro, a buscar las coincidencias. Pero bueno, ven acá, porque vamos a estar claros, yo puedo tener muchas diferencias con el señor Guaidó, pero yo creo que el señor Guaidó quiere salir del gobierno de Maduro. Y creo que el señor Guaidó desea un mejor país.
Y yo creo que Enrique Capriles desea salir del gobierno de Maduro y quiere un mejor país. Y yo creo que el señor Henry Falcón desea salir de Maduro y quiere un mejor país. Entonces, si todos tenemos, digamos, eh, eh, el mismo fin, entonces, bueno, ¿cómo es que no podemos nosotros ponernos de acuerdo en, en avanzar hacia el mismo fin? ¿Cómo es que nosotros no podemos centrarnos en las coincidencias y apartar las diferencias? Y es un llamado que yo hago de verdad a todos los factores de oposición a buscar un encuentro y a lograr la primera negociación que se tiene que hacer, José, en Venezuela. La primera negociación seria, el primer acuerdo serio, el diálogo sincero, franco que tiene que haber en Venezuela, el primero es entre los opositores. Ponernos de acuerdo entre los opositores en unas líneas macro, establecer, como se hizo en su momento, el plan de Barranquilla, o sea, Ujú. establecer unas líneas macro que queremos. Entonces, nosotros debemos enfocarnos en lo que nos une, establecer unas líneas macro, establecer un acuerdo de no agresión entre opositores, por Dios. Una especie de pacto de caballeros. Se cayó la señal con Reinaldo Sifontes, que es nuestro invitado esta noche, pero ya la estamos retomando nuevamente. Ah, Otra vez, ya estamos aquí. Ajá. ok, bueno, te decía que Ah, nosotros debemos reencontrarnos, debemos establecer un acuerdo entre opositores, unas líneas macro, qué es lo que nosotros queremos hacer cuando lleguemos al gobierno, cómo es que nosotros queremos transformar a Venezuela. Escucha, José, sí, sí, te estoy escuchando. escucha, Se José. corta un poquito, pero te logro escuchar. Te logro escuchar. Ajá. Y ahora Ok, bueno, nosotros se debemos está establecer como interrumpiendo, opositores se está un interrumpiendo un plan para poco. el país. De eso se trata. Reinaldo, Sí, sí, fíjate, las, la gente cuando en la consulta de opinión pública señala que quiere ver la unidad en los factores políticos, que quiere esa manito o algo parecido a la manito que hubo en el 2015. Pero hay claro, serias rencillas, viejas y nuevas rencillas entre líderes opositores que dificultan esa unidad perfecta que llaman, ¿no? Aunque algunos entienden claro. la unidad como tomarnos de la mano y jurarnos amor eterno todos, ¿no? Y resulta que Para en nada. política la unidad, en política eso no, la unidad no es así. Mira, Entonces la gente lo que quiere es eso, que todos nos agarremos y cantemos juntos, tomados de la mano, y esa es la unidad. Y eso así es, es muy mira, compleja. Fíjate, mira, la experiencia del año pasado, que aún los partidos democráticos que creen en el proceso electoral, y sin embargo no todos, se unieron a la plataforma de la Alianza es así, Democrática. Hubo partidos importantes que no entraron en eso. Este es año, así un ¿cómo gran ves? error. Un gran error. Y este año, ¿cómo ves ese proceso? ¿Cómo se está dando ese proceso, sobre todo en las regiones, de consenso en función de tratar de tener candidatos únicos y unitarios? ¿Está marchando el proceso? ¿Va lento? ¿No se está dando? ¿Cómo lo observas tú? Bueno, fíjate, desde las regiones y a nivel nacional se ha hecho un esfuerzo importante para que lo que ocurrió el 6 de diciembre no vuelva a ocurrir, que los partidos que concurrimos fuimos por distintos lados, por distintas alianzas.
se está conformando una alianza, una plataforma democrática nacional, así se llama, eh, donde está, bueno, está AD, está COPEI, está Primero Venezuela, está Voluntad Popular, está Avanzada Progresista, bueno, hay 14 partidos, ¿no? O sea, Ujú. eh, digamos, todos los partidos que concurrimos a las elecciones el, el 6 de diciembre, bueno, nos estamos poniendo de acuerdo, ¿no? Buscando de lograr esa unidad. Claro, nosotros comenzamos esa alianza antes de que, digamos, el factor del caprilismo decidiera Ujú. entrar en el juego y, bueno, mucho antes, por supuesto, de que Guaidó de alguna manera asomara por ahí, que bueno, que se va a reunir a ver qué es lo que sale ahí. Sin embargo, yo creo que, bueno, que todos los que vamos a participar en el proceso de elecciones, bueno, estamos llamados a buscar un acuerdo. Digamos, muy mal mensaje enviaríamos nosotros al país diciéndole, bueno, sí, nosotros decidimos participar. Bueno, pero es que aquellos son radicales y estos son alacranes y estos son colaboracionistas y estos son falsos. Bueno, si nos ponemos esa tontería, por supuesto, nadie va a salir a votar, ¿no? Ahora, o sea, la gente demanda madurez, la gente demanda responsabilidad de los políticos. Fíjate, yo creo que se está dando un fenómeno. La gente hace pocos años hubo como una euforia con los jóvenes, pues con los muchachos en la Ujú. política. Entonces, bueno, la gente dijo, no, 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 las caras nuevas y los muchachos a tomar las riendas del país y eso causó una gran euforia, pero creo que los resultados de los muchachos no fueron los esperados. Y creo que la gente está retornando a, bueno, a la figura de los pater family, pues la figura de, bueno, mira, ya va, un momentico, esta cosa está muy grave, vamos a ponerle un poquito de seriedad, vamos a ponerle un poquito de seriedad al asunto y vamos a tratar bueno, de buscar una orientación, un norte en lo sensato, en lo serio. Creo que ya las tridencias de las redes sociales, bueno, ¿no? y todos para la calle, entonces Maduro se cae en 3 días, todo ese montón de fantasías, creo que la gente entendió que no iban a ocurrir y no van a ocurrir. La forma de derrotar al chavismo con mucha organización interna, construyendo un fuerte tejido social opositor que nos permita avanzar en la ruta electoral hasta tener, digamos, la fuerza necesaria para nosotros estar de gobierno. Ojo, fíjate, José, nosotros tuvimos una contundente victoria en las elecciones de la Asamblea Nacional. Le sacamos Ujú. al gobierno 1 millón de votos por encima. Este, si todo hubiera seguido por la vía que iba, por el camino cívico, pacífico, electoral y democrático, y no nos hubiéramos puesto a inventar que si la salida y la otra salida y aquella cosa y la otra y la guarimba y el atajo y todo ese montón de cosas que se inventaron, hubiéramos acumulado la suficiente fuerza y en el 2018 el gobierno no tenía ninguna posibilidad de haber ganado la elección presidencial. Bueno, pero Ujú. digamos, si hubiera sido a propósito, no le hubiera salido tan bien al gobierno. O sea, una oposición que decidió suicidarse, que decidió teniendo el mayor músculo electoral de su historia. Es algo incomprensible. Que cuando, en el momento en el que tú por fin logras alcanzar el músculo electoral que necesitas para derrotar al gobierno, entonces te pones a inventar protestas y te pones a inventar guarimbas en vez de seguir por donde vas. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Bueno, sacaron un poco de muchachos a la calle a enfrentar con escudos de cartón a las balas de la represión. Ujú. Resultado, un montón de muertos, un montón de gente desencantada, decepcionada, que no salió a votar, gente que dijo yo no quiero saber más nada, esta gente es muy poco seria. Entonces, bueno, ¿cuál fue el resultado? Y después, bueno, la otra maravilla, pues no, no, no podemos ir a elecciones, no, no, mejor vamos a regalarle 6 años más a Maduro. Entonces, todavía hay gente que dice, no, no, pero es que tienen que repetir las elecciones presidenciales. ¿Y por qué? Esas no estaban establecidas en la Constitución. O sea, esas estaban establecidas en la Constitución. O sea, y porque, bueno, entonces eso quiere decir
que como yo no corrí en la maratón de Nueva York del año pasado, el campeón no es el campeón. Porque yo no corrí, yo quería correr, pero no me dejaron, entonces, porque no tenía Pero hay que visa. Entonces no, repetirlo. hay que Hay que repetir el repetirlo maratón. porque yo no estuve. Ajá, hay que repetir el maratón porque yo no gané, bueno, son una tontería, al igual que las elecciones parlamentarias. Las elecciones parlamentarias estaban previstas en la Constitución y fueron en diciembre. Nosotros hicimos nuestro mayor esfuerzo por sacar una cantidad de Ahora diputados. fíjate, refiriéndome a eso que tú estás señalando. Entonces, fíjate, ir, hay gente que no acepta críticas, ¿no? Y yo siempre digo que el que no es capaz de aceptar críticas es un mediocre, porque la crítica es Totalmente, lo que te, claro, la crítica es lo que te hace, lo que te puede hacer ver que lo que tú crees que es una gracia es una moriqueta. así es, Entonces, si tú no atiendes eso, entonces, pero, ok, están viniendo nuevamente la ruta electoral, este sector. Pero fíjate que el ujú, señor Guaidó está planteando precisamente o lleva como planteamiento a ese diálogo el que se repitan las elecciones, las elecciones presidenciales, que se repitan las elecciones de la Asamblea Nacional y por allá de último las elecciones regionales, que es lo que corresponde por la Constitución en este momento. Entonces, cuando tú vas con un planteamiento de ese tipo, oye, no sé, me parece que ahí hay algo extraño, porque si esas elecciones ya se realizaron, ¿cómo tú vas a poner punto de honor en eso? Cuando, si yo fuese gobierno, de lleno le diría, mire hermano, usted lo que está es loco. así Ya es. yo Bueno, en el 2018 me elegí de presidente legalmente por la Constitución, la así es. Asamblea se eligió también, o sea, ¿qué voy a yo a discutir contigo eso? Bueno, eso tiene dos posibles lecturas, José. La primera lectura es, bueno, esa de que, bueno, cuando tú vas a negociar, tú pides mucho para después transarte digamos, por Ah, algo. Eso es una estrategia, eso podría ser una estrategia de negociación de guaidismo, ¿no? Ahora, la otra lectura que se le puede, uh-huh, que están pidiendo eso a sabiendas de que no lo van a conceder para tener la excusa por adelantado por la mesa, ¿no? Esa es otra posible lectura, ¿no? Esperemos que uh-huh, sea la primera, por el bien exacto. no por el bien de Guaidó ni por el bien de Maduro, por el bien de Venezuela, ¿no? Por el Bueno, bien del país. y también para mantener contento a ese sector que los apoya, que bueno, que Pero dice que hay que, claro, bueno, claro, ojalá sea, ellos generaron, digamos, ellos tienen un electorado ahí, un público, digamos que es bastante radical, pues, ¿no? Entonces, de repente si tú le cambias la seña tan rápido, bueno, le van a decir de barriga verde para abajo, ¿no? Ahora sí, 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 así. bueno, es que José, ¿Y es que los discursos, quiénes serían los negociadores? Porque la otra cosa que se ha criticado, Reinaldo, es que no se llevan a estos procesos personas con la mayor calificación, vamos a decirlo de esa manera, pero no en cuanto a títulos y así, sino de experiencia en procesos, en cómo se llevan los procesos de negociación. Esa es alguna de las críticas que también se ha hecho. ¿Quiénes son los que sí. van a negociar? ¿Cómo van a plantear la negociación? Y si a esa negociación se va a ir otra vez con la misma política del todo o nada. Bueno, fíjate, yo creo que el, el éxito de la Mesa de Diálogo Nacional, la llamada mesita, fue la política de acuerdos parciales. La mesa fue avanzando en acuerdos parciales. Entonces, bueno, acordaron que en aquel momento la fracción del PSUV regresase a la Asamblea y regresaron. Acordaron la liberación de una cantidad de presos políticos. Bueno, y la mesa logró liberar a más de 100 venezolanos que estaban tras las rejas. Lograron
el nombramiento de un CNE para las elecciones parlamentarias, se logró. Con el compromiso de que la nueva asamblea nombrara un CNE equilibrado, se logró. O sea, digamos, la política de acuerdos parciales yo creo que es la correcta. El problema de la política del todo o nada en una negociación es que, bueno, tú puedes llevar 100 puntos a la negociación y estás de acuerdo en 99, pero si no estás de acuerdo en uno, entonces no estás de acuerdo en nada. Y creo que eso es un error. Creo que no estamos para posiciones intransigentes ni juegos 1-0, porque lo que se está jugando en definitiva es el bienestar de la gente, el bienestar de los venezolanos y del país en general, de la economía, de todo. O sea, ahora, el señor Guaidó ofreció eh, digamos, el levantamiento progresivo de las sanciones. Bueno, bien bueno. Ojalá, Mm. ojalá, porque de alguna manera él mismo está admitiendo que las sanciones afectan al pueblo de Venezuela. O sea, Mm. que las sanciones del diésel, bueno, Maduro va a tener la nevera llena todo el tiempo y los altos jerarcas del madurismo. Al que le va a faltar los alimentos a la medicina es a la gente de a pie. Las larguísimas colas de gasolina. Ah, bueno, o sea, ¿cómo es la cosa? ¿A quién afecta realmente las sanciones? O sea, las sanciones personales se las metan a todo el mundo, pues, a todo ese montón todo cuanto señor esté metido en actos de corrupción que lo sancionen personalmente. Ahora, las sanciones contra el Estado, las sanciones colectivas, perjudican a los venezolanos. O sea, de eso no hay duda. Hay otra lectura importante que habría que hacer y analizar con la mayor objetividad posible, si es que eso es posible en este país, ser objetivo en algo, es la posición del gobierno. Yo tengo Uh todo -huh. el poder, Reinaldo. Todo el poder lo tengo yo en mis manos. No siento presión de ningún tipo, a excepción No de la las tiene. sanciones, pero las sanciones no me afectan a mí, sino afectan al pueblo. Entonces, ¿por qué yo voy a negociar? O sea, ¿para qué, por qué tendría, o sea, por qué tendría yo como gobierno que negociar si en el momento que la oposición tuvo fuerza para plantear una negociación de tú a tú, que fue en el 2019, Uh -huh. febrero del 2019, que estaba en la efervescencia, 80% quizás más tenía el señor Guaidó de respaldo, en ese momento que era el ideal para negociar, de tú a tú, no se planteó la negociación. Entonces, en este momento que la oposición está dividida, que está desorganizada, que está cada quien por su lado, que tenemos las tablas en la cabeza, que no tenemos fuerza para negociar, se plantea esta negociación. Entonces puede haber dos lecturas, que el gobierno de alguna manera o un sector dentro del gobierno quiera avanzar hacia una transición realmente en el tiempo, no de hoy para mañana. Eso puede ser una lectura. Y la otra puede ser que lo que esté es vacilando a todo el mundo. Bueno, Entonces, fíjate, el, yo creo que el gobierno, digamos, no la tiene, no está tan derrotado como unos dicen, ni tan cómodo como ellos dicen, ¿no? Evidentemente, ellos saben que existe un riesgo de que ellos salgan del gobierno y de que la presión internacional se incremente. La política es muy dinámica. Eh, Creo que sí, hay un sector del gobierno, creo que ha habido algo interesante en este proceso digamos, de estos últimos 2 años, de estos últimos año y medio, que es que los extremismos han sido derrotados, pero no solamente el extremismo opositor, también el extremismo del gobierno, porque hay extremistas de lado y lado. O sea, los extremistas del gobierno han sido apartados y los extremistas de la oposición, digamos que no hizo falta apartarlos, pues se apartaron ellos solitos, ¿no? Entonces, eh, digamos que las posiciones mesuradas, ponderadas, eh, ganaron la batalla. Ahora, al gobierno no le funciona un país bueno, como está Venezuela ahorita, un país sin gasolina, un país sin producción, un país, bueno, que, ojo, ¿quién llevó a Venezuela a ese estado? El gobierno.
Por supuesto que fue el gobierno. Que las sanciones contribuyen al deterioro, sí, contribuyen, pero los que llevaron al país a este desastre fue el chavismo y el madurismo. Ahora, estos señores se dieron cuenta que este país es inviable, este país no le funciona ni siquiera a ellos. Por lo tanto, no es de gratis el acercamiento del gobierno con los empresarios, con Fede Cámaras, digamos, con todos los sectores de la vida nacional, buscando una especie de reflote del país. O sea, el gobierno necesita, bueno, que aquí se retome la producción, que entren riquezas al país, que los privados produzcan, porque se demostró que las cosas en manos del Estado no funcionan. Entonces, digamos que los bienes de consumo y de riqueza los generan los privados. Entonces, bueno, de alguna manera el gobierno tiene que generar las condiciones para que Venezuela salga de este atolladero y bueno, vuelva a producir. Con la producción viene el empleo bien remunerado, el empleo de calidad. O sea, de alguna manera se reflota el país, salimos de esta gran crisis. Eso lo está buscando el gobierno desesperadamente. Claro, Y yo y creo que nosotros como por opositores otro también lo tenemos lado, que buscar. claro, ahora por otro lado, el gobierno, porque, y bueno, y la gente cree que cuando uno hace este ejercicio, que es un ejercicio normal, es que uno se está poniendo del lado del gobierno, ¿no? No, Entonces uno tiene que pensar como el gobierno. Entonces, bueno, claro, si yo soy gobierno, yo también tengo mi preocupación de que, ajá, ¿y quién me garantiza a mí mis derechos cuando yo claro, salga del poder? claro. ¿Quién me garantiza a mí que a mí no me van a atentar contra mi vida o van a meterme los ganchos y me van a mandar para allá para Guantánamo? Y, o sea, hay un miedo lógico y natural de parte de los que están en el gobierno, porque aquí no ha habido, Reinaldo, juego de muñeca. Aquí se No, ha jugado duro, la oposición ha jugado duro cuando le ha lanzado claro, a Maduro y el gobierno, por supuesto, que tiene el poder de las armas y eso, ha jugado más duro todavía. claro, ha Pero respondido ha también. habido un tome y dame. Entonces, oye, del lado del gobierno también tiene que haber cierta aprensión, ¿no? O sea, ajá, y en quién puedo confiar en esta gente. Si aquí se da una transición y salimos del poder, nos van a perseguir, va a haber una cacería de brujas. O sea, eso también Bueno, tiene que estar pensando. fíjate, yo creo que el gobierno, y eso hay que reconocerlo sin ningún tapujo, pues, el gobierno demostró con el nombramiento del CNE que están interesados en una reinstitucionalización del país. Bueno, porque una Asamblea Nacional donde los señores tienen 255 diputados, 257 diputados de 277 y la oposición tiene 20, y que un CNE haya quedado 3-2. Bueno, eso quiere decir algo. Y digamos, los personajes que puso el gobierno, bueno, no metió ahí a Pedro Carreño, a Iri Varela, no, bueno, metió al señor Pedro Calzadilla, que bueno, sí, fue ministro de Cultura. ¿Es oficialista? Por supuesto que es oficialista. Metió bueno, reeligió a la señora De Amelio, de Tania Amelio. Amelio. Ajá. ¿Es oficialista? Por supuesto que es, eso no es un secreto para nadie. Al otro señor que puso el gobierno, bueno, también es oficialista. Bueno, pero nadie puede chuparse el dedo y decir que Enrique Márquez no es opositor. Enrique Claro. Márquez, que viene de ser el vicepresidente de la Asamblea Nacional del 2015, de la directiva de Henry Ramos. El señor Picón, bueno, que a alguien le queda duda de que Roberto Picón es un opositor. Digamos que él fue uno de los grandes estrategas electorales del triunfo del 2015. Además, un señor que estuvo hasta preso, el gobierno lo metió preso. Entonces, pasó su temporada ahí en el SEBIN. ¿Alguien puede dudar que Roberto Picón es opositor? Por Dios. Ahora, lo que es prácticamente imposible. Hoy alguien me respondía algo del CNE, entonces me puso una foto ahí del señor Calzadilla con Chávez o con Maduro, ¿no? Una cosa de esa. Entonces, mira, aquí está el CNE imparcial que tú defiendes, porque no hay nadie imparcial en Venezuela, por Dios. No, no, no. Nadie, absolutamente nadie en Venezuela es imparcial. Tenemos un país polarizado entre oficialistas y opositores. O sea, y opositores
somos un montón, somos millones y millones de opositores. Eso es algo súper perverso que tenemos que superar. Eso es decir que, bueno, no, opositores nada más el que está con Juan Guaidó, o opositores nada más el que está con Capriles o el que está con Falcón. No, opositores somos todos y entre todos tenemos que llegar a un acuerdo mínimo, un acuerdo básico que nos permita salir de esta tragedia. Yo hablaba con un chavista, un buen amigo chavista, ¿no? Y eso que él es un tanto radical. Entonces él me decía, mira chico, yo cambiaría el darle a la oposición todos los 10 rectores del CNE, pero tener el pueblo que tiene hoy la oposición. Claro, claro. Es que hay otra cosa que la gente tiene que entender. Nosotros podemos tener ahí a 5 dirigentes opositores. Nosotros podemos tener ahí a Leopoldo López, presidente del CNE, a Capriles como vicepresidente, a Falcón, a María Corina, a todos, bueno, a quienes ustedes quieran. Pues, o sea, pueden poner ahí a la Madre Teresa de Calcuta, a quien sea. Si el pueblo no se decide a salir masivamente a votar, de nada valdrá ese CNE. ¿No? O sea, claro, también hay que entender que motivar al pueblo es una responsabilidad de los políticos. Y parte de esa motivación depende de la madurez y la seriedad con la que los políticos le planteemos los escenarios futuros al pueblo venezolano. O sea, si nosotros acudimos a estas elecciones que ya tienen fecha, cada quien por su lado, entonces, bueno, Capriles por su lado y el Guaidó por su lado y digamos este sector por nuestro lado, bueno, el resultado va a ser una tragedia, el resultado va a ser catastrófico. Ahora, si nosotros logramos unos acuerdos básicos, no significa, no nos tenemos que querer ni siquiera, lo que tenemos que respetarnos y ponernos de acuerdo. Entonces, si nosotros De hecho, logramos un... bueno, de hecho dice, y se aplica a la pareja. Tú puedes amar a Así tu es, pareja, pero si vives cayéndole a golpe todo el tiempo, a esa así es. relación no va a llegar en ningún lado. Ahora, Eh, puede ser que no la ames, pero si la respetas, esa relación claro, se mantiene el tiempo. exactamente. Entonces, bueno, con que lleguemos a acuerdos básicos en el marco del respeto, pensando en los intereses del país y del pueblo venezolano, bueno, si nosotros logramos sacar, por ejemplo, 23 candidaturas unitarias a gobernadores, bueno, muy probablemente ganemos muchas gobernaciones y salgamos como un solo ejército, hombres y mujeres, a conquistar el voto en los barrios, en los caseríos, en las organizaciones, en todos lados. Bueno, probablemente tengamos un éxito considerable, importante. Ahora, si salimos cada quien por su lado y además hablando horrores del otro, bueno, le hacemos el trabajo al gobierno. El gobierno no tiene ni necesidad de atacarnos porque ese trabajo se lo hacemos nosotros. Entonces, bueno, es cuestión de madurez del sector político. Nosotros tenemos que, Ahora, Fernando, que, yo, que yo, de, fíjate, eso que tú decías de que no colocaron a Iris Varela, por nombrar radicales. Ujú, Y cuando uno habla de Varela, uno dice exacto, radical 100%. Eso también es una señal sumamente importante de claro. que el sector moderado dentro del chavimadurismo, que está en constante enfrentamiento con el sector radical, lo que llaman sí, el sector radical con el sector reformista, es que es llamado Ujú, este sector, el sector ujú, reformista. Pero ahí se ve que el sector reformista se impuso, porque no hay ni un solo radical en el Consejo Nacional Electoral por parte del chavismo. Los que están allí, que tú nombraste, son personas que son evidentemente chavistas, pero que no se conocen como esos radicales con los que no se puede hablar. así Entonces es, el ahí chavismo. también hay otra señal importante. El gobierno, dentro del gobierno, el radicalismo chavista ha sido derrotado. Ahí está la presidencia de la Asamblea Nacional. Todo el mundo decía que Diosdado Cabello volvería a ser el presidente de la Asamblea Nacional y no lo fue. Fue Jorge Rodríguez, digamos, un hombre que ha venido eh, intentando, llevando adelante, impulsando el proceso de diálogo, el proceso de acuerdos, ha estado, bueno, de alguna manera impulsando que se nombre el CNE, digamos,
no es el sector más radical del gobierno el que se ha impuesto. O sea, se impuso un civil en la presidencia de la Asamblea Nacional. Digamos, el ala civil ha tomado fuerza dentro del gobierno, ha ido desplazando al ala militar. Nada más hay que ver los gobernadores. ¿Cuántos gobernadores militares teníamos antes y cuántos tenemos ahora? Eh, el ala civil ha ido desplazando al militarismo de igual manera el ala moderada dentro del gobierno ha ido desplazando al radicalismo. Y bueno, del otro lado también, porque la verdad es que el extremismo pues, opositor sustentado por que se dio cuenta y que hoy está retornando a la vía electoral. Y esto también evidencia, fíjate, Reinaldo, que Nicolás Maduro no es ese bruto chofer de Para autobús nada. con que no, todo lo contrario. El señor Maduro ha demostrado ser un gran líder dentro del chavismo. Sí, Tan es así que ha logrado hacer una transición interna de ese chavismo radical a un exacto. chavismo más light. Y eso no ha sido Sí, fácil. Ahora, eso es muy bueno que haya un líder en ese sector, que se mantenga un líder que mande allí, porque entonces la lógica nos dice que es más fácil llegar a claro, una negociación. claro, pero fíjate una cosa, si uno dice que Maduro no es bruto, entonces, bueno, te van a decir bueno, no es chavista, que con razón, que Sí. es falsón, que bueno, todo ese poco disparate que te dicen. Ahora, la verdad verdadera es que si fuera tan bruto no nos tuviera como nos tiene y él estaría muy mal. Y resulta que la evidencia del tiempo, bueno, ahí está Maduro, ¿cuántos años ya tiene en el gobierno? O sea, ¿y cómo tiene a la oposición? Bueno, la oposición está ahorita, es que parece, hay una luz al final del túnel que parece bueno, que hay un resurgir de la oposición. Ojo, y aunque duele aceptarlo, en ese resurgir ha tenido la mano metida el gobierno. El gobierno ha generado condiciones para que la oposición se reconstituya. Esa es la verdad. O sea, ahora, yo creo que brutos somos, o brutos son los que, los que piensan que Maduro es bruto. O sea, Maduro no tendrá instrucción, no tendrá nivel de instrucción, pero es un político habilidoso. O sea, desconocer eso es una tontería. O sea, Y un eh, político, de hecho, un político de carrera, porque Maduro claro, viene de ser sindicalista, después fue diputado, después estuvo en la directiva del Congreso, después pero ha no solo sido eso, Maduro viene desde muchacho. el canciller que más tiempo ha durado en la historia del país. El canciller que más tiempo duró en ese Así es. cargo fue Nicolás Maduro. Oye, algo se Pero, aprende en ese ejercicio. pero además Maduro viene de su militancia cuando muchacho en la Liga Socialista. Ah, que era un partido de ultraizquierda, pero él tenía militancia política. Maduro no es un advenedizo de la política. Efectivamente. Ahora, Reinaldo, fíjate, se está empezando a vender, no sé cómo lo ves tú, bueno, ya desde ahorita hay sectores que están viendo más allá del 21 de noviembre, que es la fecha que estableció hoy el Consejo Nacional Electoral. O sea, están pasándole por encima a esa realidad y están viendo hacia el año que viene en una cuestión que se llama el revocatorio y Bueno, pareciera que no están concentrados en en lo de hoy, en lo de este año, que es las elecciones regionales, y están ya pensando como la salida esa que siempre se vende, la salida rápida, el fast track, el vete ya Maduro, con el referéndum revocatorio. ¿Cómo ven ustedes allí en avanzada ese planteamiento de la posibilidad de convocar a un referéndum revocatorio el año que viene? bueno, fíjate, no, tú no puedes decidir qué es lo que vas a hacer antes de cruzar el puente. Primero hay que transitar el camino y cruzar el puente de las elecciones regionales y municipales. Si nosotros logramos
consolidar una fuerza. Si nosotros en esas elecciones municipales y regionales logramos articular una buena unión opositora, vamos con candidatos, digamos, únicos, pues, con candidatos de consenso, como sea, por primarias, por lo que sea, bueno, y logramos en esas elecciones, bueno, 180, 200 alcaldías y 14, 15 gobernaciones, entonces, bueno, tendremos cómo pensar en el paso siguiente, que sería un referéndum revocatorio. Ahora, si nosotros vamos divididos y cada quien por su lado, y entonces lo que ganamos son 20 alcaldías de las 335 y ganamos nada más la gobernación del Tamacuro, bueno, tú me dirás cómo que nosotros vamos a pensar en un revocatorio, ¿no? O sea, entonces, digamos, no podemos nosotros caer en la trampita, que el trapito rojo que nos enseña el gobierno, dice, mira, aquí está el revocatorio, ajá, todo el mundo, bueno, ay, sí, el revocatorio, entonces ya, listo, y salimos, no, 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 eso, primero hay que acumular fuerza, hay que acumular fuerza, o sea, nosotros tenemos que diseñar una estrategia, y esa estrategia para que funcione debe ser una estrategia común y acordada entre todos los factores de la oposición venezolana. O sea, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en una estrategia común, una estrategia básica. Pero si, bueno, si Capriles baja por un lado, el Falcón para el otro, y María Corina para el otro, y Rosales para el otro, y Guaidó para el otro, bueno, no vamos a llegar a ningún lado. No hay que ser un genio. Claro, pero es que incluso fíjate lo siguiente, ¿no? Que yo lo he estado analizando en algunos tweets que he puesto por allí. Fíjate que llegamos a la fecha del referéndum revocatorio. Logramos conseguir las más de 4 millones de firmas. Uh Logramos -huh. que esa firma no la eche para atrás ningún tribunal de esquina. Así pasó en el 2017. Exacto, Ok, exacto. pasamos eso. Pero entonces hay que sacar más votos de los que sacó Maduro. En el 2018 Maduro sacó 6.245.000 votos. Había que sacar 300 y pico mil de votos porque tampoco es que va a sacar un voto más nada más. Claro. Eso tendría que sacar por lo menos, no sé, 500.000 votos más de ese Pero, 6.245.000. Pero pero no solo supongamos que eso eso. sucede. Supongamos que eso sucede. La ley establece, la Constitución, que a los 30 días exactamente hay que convocar a unas A un elecciones. proceso electoral, claro. Ajá. Ahora, ¿cuál va a ser el candidato? Ah, bueno. Porque ahí va a salir todo el mundo. Ah, María Claro. Corina, va a salir el otro, va a salir el otro. Ajá. 30 días tenemos. Y si no logramos ponernos de acuerdo, y se van varios candidatos, y resulta que la torta, porque vuelve a ganar el, el, el chavismo, y entonces va a tener 6 años más a partir de esa fecha. Claro, él O sea que habría prorrogado el que entonces, mandato. exacto, habría que entonces, para meterse en ese paquete del referéndum, previamente hacer primarias o como sea, y entonces ya tener el candidato unitario de la oposición. Es así, es así. Yo Habría que creo que, hacerlo así, porque si no, claro, sería un desastre total. claro. Es que, fíjate, dentro de la oposición, nosotros tenemos que buscar acuerdos para que un acuerdo en el que todo el mundo sea representado. Yo creo que el error principal el que cometió el llamado G4 fue que ellos creyeron que esos cuatro partidos representaban a toda la oposición y bueno, le dieron una patada a todos los demás, ¿no? O sea, fuera aquí. Entonces nosotros somos los principales cuatro partidos, aquí no habla más nadie. Entonces, bueno, eso no se lo va a calar nadie, ¿no? Entonces, digamos, si nosotros queremos una Venezuela donde quepamos todos, bueno, tenemos que empezar por casa, ¿no? Tenemos que empezar dando el ejemplo por casa. Entonces, la oposición tiene que abrir un compás, abrir los espacios para que todos los factores de la oposición se vean representados. De ahí la importancia de diseñar una estrategia conjunta, una estrategia básica, conjunta,
la que todo el mundo esté de acuerdo. Solamente con el concurso de todos, en una negociación, en un diálogo sincero entre opositores, podría salir una estrategia que diera resultados. ¿Por qué? Porque, bueno, si 4 partidos se reúnen y después salen bueno, con las tablas de Moisés, pues aquí está, mira, nos pusimos de acuerdo nosotros 4 y esto es lo que vamos a hacer. Y ustedes se callan y obedecen. Bueno, eso no se lo va a calar nadie. Eso no va a ser una No. estrategia compartida. Esa va a ser una estrategia de 4 partidos y los otros serán libres de tener su propia estrategia, como en efecto ha ocurrido hasta la fecha. Mira, yo recuerdo que cuando se instaló la mesa de diálogo nacional, a mí me llamó alguien muy cercano a Guaidó y me invitó para la oficina que tenía Guaidó y yo fui. Entonces, y ese día yo hablé con Guaidó y él me preguntó, bueno, ¿y qué es la mesa de diálogo nacional? Y yo le digo, bueno, eso es sencillo, esa es la respuesta a la exclusión de ustedes. O sea, si ustedes excluyeron a todo el mundo, ¿ustedes pensaban de verdad en algún momento que los políticos se iban a poner la pijama y se iban a ir a acostar para su casa? Eso no iba a pasar. Si tú me excluyes de tu fiesta, bueno, yo voy a montar mi propia fiesta. Eso es así, eso es natural, eso es lógico. Entonces, bueno, ojalá no volvamos a cometer el mismo error. Nosotros tenemos que sentarnos entre todos. Yo tengo profundas diferencias con la señora María Corina Machado, pero yo reconozco que María Corina Machado es una dirigente opositora. ¿Qué voy a decir yo? ¿Que María Corina es chavista? Ay, bueno, no, yo puedo tener todas las diferencias del mundo, pero bueno, si tanto María Corina como yo queremos salir del gobierno, si tanto María Corina como yo queremos una mejor Venezuela, vamos a hacernos en lo que nos une y no en lo que nos distancia. Vamos a buscar encuentros, vamos a ir armando una estrategia, bueno, entre todos, bueno, punto por punto, donde tengamos acuerdos para poder salir de esta tragedia. Esa es la única manera. Y yo estoy cansado de decirlo. Yo creo que ahí jugaría un papel fundamental en la iglesia, las academias. Todo el mundo tiene que participar en esa formación de esa estrategia. Solo así es posible enfrentar a un gobierno que tiene profundas diferencias internas, pero que se presenta monolítico ante los eventos electorales. Esa es la realidad. Reinaldo, fíjate, habría que tomar entonces ese llamado que hizo el presidente de la ONU de un alto al fuego en la oposición. Debería haber entonces un alto al Totalmente, fuego. totalmente. Mira, fíjate que ya la Unión Europea, incluso los Estados Unidos dicen, bueno, la solución de Venezuela como que está en manos de los venezolanos. Ya lo dijo. El año pasado con la administración Trump era, las opciones sobre la mesa, y ay, cuidado, a la dictadura. Bueno, ahora no, ahora ya dijeron, mira, sí, vale, eso lo van a resolver ustedes, los venezolanos. Cosa que nosotros dijimos siempre. La Unión Europea, bueno, la Unión Europea dijo, bueno, mira, es un buen comienzo el nombramiento del nuevo CNE. O sea, tenemos la solución al problema de los venezolanos, la tenemos los venezolanos, la tenemos que conseguir los venezolanos. No es que está ahí a la vuelta de la esquina, no, hay que construirla. ¿Es fácil? No. ¿Es rápida? Tampoco. Pero bueno, o sea, por ahí leí a alguien que decía, eh, eh, hay gente que, ¿cómo era que decía? Hay gente que ama las mentiras o ama escuchar mentiras. Por eso odia tanto a quienes dicen la verdad. Entonces, bueno, pero la verdad puede ser dura, puede ser incómoda, pero es la verdad. Entonces, o sea, yo no lo voy aquí a decirle a la gente que no, que eso está listo, que pasado mañana salimos de Maduro y que mañana viene un portaaviones. Entonces, no, porque eso es mentira. Pues, sí, yo voy a ganar un montón de aplausos y un montón de seguidores, pero eso es mentira. La solución, yo creo que vamos por buen camino después de bastante tiempo. Creo que hay una luz al final del túnel. Creo que el nombramiento de ese nuevo CNE es positivo. Creo que la gente está retornando a la vía electoral. Creo que si los políticos nos ponemos de acuerdo y le presentamos una buena oferta al pueblo venezolano, el pueblo venezolano lo puede comprar, puede acompañarnos en un proceso electoral. Creo que en las próximas elecciones tenemos la oportunidad de
lograr espacios de poder, reconquistar alcaldías, reconquistar gobernaciones, concejales, diputados, legisladores regionales y ir amasando un caudal, una fuerza opositora que nos permita ir en mejores condiciones para los futuros eventos. Pero el elefante se come por partes. No podemos nosotros pretender que después de haberle regalado todo el poder a Maduro, lo vamos a sacar de un plumazo. Eso es una fantasía. Sí, bueno, y fíjate que si nosotros, otro elemento más, si nosotros llegásemos y desplazamos a Maduro de la presidencia y la oposición asume la presidencia, pero no salimos bien en estas elecciones de gobernadores, entonces tendríamos a la mayoría de gobernadores y la mayoría de alcaldes en contra de ese nuevo gobierno de oposición y Así nada es, más y nada menos que la Asamblea Nacional. así es, Entonces, así es. ajá. Entonces el día después, eso es el día después, porque pareciera que algunos políticos no piensan en el día después tampoco, porque tampoco nos hemos puesto de acuerdo quienes pensamos diferente a los que están en el gobierno, de cuál es el país real que queremos, hacia dónde Es queremos así. llevar a Venezuela. En eso tampoco nos hemos puesto de acuerdo. Eso, Por ejemplo, claro, hay claro. una discusión interesante que debe darse, que es, vamos a seguir viviendo del petróleo, vamos a invertir, el Estado va a hacer esa inversión cuantiosa de casi 70.000 millones de dólares, conseguir financiamiento para reactivar la industria petrolera. Eso se le va a abrir al sector privado mundial. Vamos tratar de diversificar la economía. O sea, hay una serie de temas trascendentales del país en los que ni siquiera estamos haciendo planteamientos al país de cómo se va a resolver eso. Bueno, que fíjate que por eso yo te hablaba de una especie de plan de Barranquilla. Nosotros estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a decirle al electorado venezolano, al pueblo de Venezuela, qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando lleguemos al gobierno. ¿Para qué es que nosotros queremos sacar al señor Maduro a la presidencia y llega a nosotros? Bueno, no puede ser, bueno, porque es que yo quiero ponerme la banda terciada. No, no, o sea, tú tienes que decirle a la gente qué es lo que vamos a hacer nosotros con el país, qué vas a hacer con las industrias básicas, qué vas a hacer con el petróleo, qué vas a hacer con la moneda devaluada y destrozada que tenemos, qué vas a hacer con la economía, qué vas a hacer para producir empleos de calidad, qué vas a hacer con la seguridad social, o sea, tantos temas. O sea, nosotros tenemos que armar no solamente un discurso, un proyecto, un plan común entre los opositores. O sea, nosotros tenemos que llegar a una especie de pacto de punto fijo, tal cual. Nosotros tenemos que llegar y decir, miren, señores, aquí no, sea quien sea que llegue a la presidencia, nosotros tenemos que dejar claro que estos puntos se van a cumplir y que el próximo presidente, después de que se pase, va a darle continuidad a ese plan. Y ese va a ser el plan de desarrollo de la nación. O sea, solo con un plan, bueno, tenemos 20 años de improvisación en improvisación y bueno, mira el resultado, tenemos el país en la carraplana. Entonces, bueno, Y fíjate, los países desarrollados hacen sus planes a 50 años. En los Estados Unidos claro, puede cambiar el gobierno, pero los planes base, cualquier gobierno que llegue se ciñe a ese plan que ya existe, a ese plan largo que tiene. Solamente en nuestros países es así. latinoamericanos y en especial aquí en Venezuela es que vemos ese zaperoco. Reinaldo, ya llegamos al final del espacio. Agradecerte por la conversación de esta noche. Creo que, bueno, hemos revisado a fondo este tema que está en el tapete de diálogo, elecciones, partidos políticos, oposición, tregua, todo esto que está en efervescencia en este momento. Bueno, nada, para que te despidas de quienes nos han seguido y de quienes nos van a ver se cayó la señal. Bueno, estamos ya finalizando el espacio, se nos cayó la señal con Reinaldo y creo que ha sido un muy buen análisis el que nos ha brindado esta noche mi invitado, el doctor Reinaldo Sifontes,
dirigente político del partido Avanzada Progresista, politólogo. Le reitero las gracias a Reinaldo, las gracias a ustedes por seguir el espacio y será entonces hasta el próximo lunes cuando estaré conversando con el hoy ex rector del CNE, el profesor Leonardo Morales. Va a estar el lunes próximo conversando acá en este espacio en Conversación con Río Lugo. Reciba mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Feliz noche para todos, saludos a todos y saludo nuevamente por allí a Reinaldo.